Obviamente, en este directo pues no voy a contestar preguntas porque no voy a mirar la pantalla. Sí que voy a mirar para ahí porque, tengo que mirar el retrovisor, pero no voy obviamente a contestar ninguna pregunta de lo que vaya hablando. Así que bueno, me disculpáis por eso. Si alguien quiere hacer preguntas, nos la puede hacer, ¿no? A nuestro correo electrónico, laverdadilustrada@gmail.com. Y ahí, pues bueno, todo aquello que hablemos en este directo o cualquier otra consulta que se nos pueda hacer, pues nos lo puede hacer por ese medio. También la gente nos escribe bastante por Instagram, nos busca en Instagram por La Verdad Ilustrada, y allí pues hay el sistema de mensajes y también los vamos leyendo pues usualmente, ¿no? Los vamos leyendo, bueno, cada día vamos leyendo si alguien nos escribe y vamos dando pues respuesta. Entonces, no tenía pensado hablar así de nada en concreto, así que a medida que Dios me va mostrando, pues yo voy hablando, ¿no? Estamos quizás en un tiempo muy, muy complicado. Ahora, por ejemplo, que estoy haciendo un viaje relativamente largo, ¿no? De unos 200 kilómetros, pues obviamente pues he tenido que poner gasolina. Y está aquí la gasolina a 1,869 €, ¿no? El gasoil. Y bueno, hace poco me pasaron unas portadas de una revista que se llama The Economist, que es una revista que siempre tiene como aires proféticos, ¿no? Tiene aires proféticos porque siempre en sus portadas revelan un poco lo que tiene que acontecer. Y es curioso porque me enviaron dos portadas que son de octubre del 2021, en las cuales pues en una de las portadas sale una llama de fuego de un... ¿cómo se dice? En la cocina, de un fogón de cocina, pues sale una llama de fuego pues con cara de asustada, ¿no? Y pone pues que hay una crisis o que está por venir una crisis energética, ¿no? Creo que decía crisis energética en el titular de la portada de la revista. A la vez también me pasaron una portada también que era de octubre, de septiembre-octubre, ¿no? Del mismo año, del año pasado, el 2021, en la cual salía, se ha venido un poco ahora la lluvia, en la cual pues salía un estante de un supermercado vacío, solamente con una manzana de color verde ahí puesta y el resto vacío, ¿no? Obviamente estas revistas conocen, ¿no? Conocen lo que tiene que suceder, conocen el estado en el cual está el mundo y hacia dónde vamos. Y es curioso porque hacia dónde va este mundo, ¿no? Este mundo va hacia una crisis sin precedentes, una crisis que nada tiene que ver con todas las crisis que ha habido en la historia, no tiene que ver con el crack del 29 en Estados Unidos, no tiene nada que ver con la crisis que hubo en 2008 en Europa, bueno, Estados Unidos, Europa, sino que es una crisis que va a afectar en todos los ámbitos y va a ser a nivel mundial. Obviamente, donde más va a afectar será, pues, lo que decíamos, ¿no? Europa, Estados Unidos, digamos el hemisferio norte. Quizás Latinoamérica en su totalidad puede ser, pero especialmente pues en países como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, etcétera, ¿no? Argentina, no sé si lo he dicho, creo que sí. Entonces, ¿qué está pasando? Este mundo está yendo, o nos están llevando hacia una crisis en todos los sentidos, en el sentido económico, energético, medioambiental, una crisis bélica, en la cual será necesario, o es necesario, pues, que todo esto tome otro rumbo, ¿no? Un nuevo orden mundial, ¿no? Supongo que es una frase que muchas personas pues habéis escuchado, lo que es este nuevo orden mundial, ¿no? Es establecer un nuevo sistema, un nuevo funcionamiento de este mundo, diferente al que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? De hecho, George Bush padre pues ya había hablado del nuevo orden mundial, en las Naciones Unidas se ha hablado del nuevo orden mundial, incluso en el billete del dólar de hace ya más de
de 80 o 100 años ya ponen Novus Ordum Seclorum, ¿no? Que es nuevo orden de los siglos, ¿no? Nuevo orden mundial. Entonces, lo que queremos decir con esto, lo que quiere decir, es que este mundo va hacia algo que va a coger por sorpresa a muchas personas. Y de hecho muchas personas se van a encontrar incluso cómodas en este nuevo sistema, en esta nueva manera de vivir, de hacer, de creer, etc. Se van a encontrar cómodas, ¿no? Aquellos que no debemos de estar cómodos en este nuevo orden mundial debemos de ser los cristianos. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque poco a poco las libertades hacia el cristiano genuino se irán poniendo en más de una manera estrecha, ¿no? Se nos va a estrechar, se nos está poniendo un cerco, mejor dicho, a los cristianos, y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué digo esto? Digo porque, como comentaba, ¿no? Este mundo pues está yendo a una crisis, ¿no? Una crisis económica, una crisis militar, una crisis bélica, una crisis energética. Y para todo esto hay una solución, ¿no? Entre comillas, hay una solución en la cual se busca que haya principios de la ley de Dios. Se busca pues que haya ciertos principios de la ley de Dios, que luego hablaremos ya de la ley de Dios, que tienen que ser cambiados, ¿no? Dios estableció un día de reposo, un día a la semana de reposo, que era el sábado, en el cuarto mandamiento. Dios dio ese día para el reposo de todas las naciones, para que meditáramos en Dios, para que pasáramos ese día en comunión con Dios. No significa que el resto de días, los otros 6 días, no tengamos que estar en comunión con Dios, no. Debemos de estar en comunión con Dios todos los días de la semana. Pero no todos los días de la semana tenemos la oportunidad de poder reposar. Tenemos tareas que hacer, tenemos que ir a trabajar, ¿no? Aquellas personas que trabajan, ¿no? en trabajos seculares. Hay obligaciones, ¿no? Limpiar el coche, ir a comprar, arreglar pues cualquier desajuste que haya en la casa. Hay 6 días que Dios ya dio para eso. Pero sin embargo separó, apartó, santificó el séptimo día, ¿no? El cual muchas personas dicen, no, es el sábado, ¿no? Ese séptimo día. Pero no es así. No es el sábado, no, perdón. Dicen el domingo, ¿no? Sin embargo, no es así. Dios estableció el sábado como día de reposo. Pero ¿qué sucede? Sucede que este mundo, cuando llegue esta crisis, bueno, que ya estamos, ¿no? A las puertas de esta crisis, se va a proponer algo que tiene que ver con la ley de Dios, ¿no? Y especialmente con este cuarto mandamiento. De hecho, una de las cosas, o lo que se quiere proponer y que se llevará a cabo, es que se cambie o se ponga el domingo como día de reposo a nivel nacional y a nivel mundial. Es decir, vosotros diréis, ¿qué tiene que ver que se ponga un día a la semana de reposo? ¿Qué tiene que ver que el sábado, el domingo, en todo esto que está pasando en el mundo? Tiene mucho que ver. El Papa Francisco, en la encíclica que escribió Laudato Si en 2015, él habla de todo esto, habla de crisis, habla de problemas medioambientales, ¿no? Generalmente enfoca esa encíclica pues a temas medioambientales. Y hablando de estos problemas medioambientales, él habla de soluciones, ¿no? Habla mucho, pica, ¿no?, la cresta, digamos, a los líderes de este mundo, especial pues a Estados Unidos, China, Europa, ¿no? Los países, digamos, desarrollados, ¿no? Y les da este golpe de atención, y a la vez también da un toque de atención, mejor dicho, también a los ciudadanos del mundo, ¿no? Él habla y hace una disertación que se me hace muy interesante, en la cual dice que él habla mucho sobre el cambio climático, ¿no? Y de hecho el cambio climático es, digamos que es la puerta que abre, es la puerta de entrada, digamos, a estas leyes que irán en contra de la ley de Dios. ¿Por qué?
pues él mismo, hablando en relación a los problemas medioambientales, él mismo dice algo. Él mismo, escribiendo acerca de esto, dice que este mundo pues está en crisis, que hay una crisis medioambiental muy grande y que es por culpa de los países desarrollados, ¿no? Los cuales lo que están haciendo es consumir, es generar, ¿no? Generar residuos, utilizar muchos recursos, generar residuos y contaminar, ¿no? Contaminar y producir lo que es el calentamiento global. Dice que este calentamiento global, o se dice, ¿no? Y es algo que también es cierto, que afecta mucho más en los países pobres que en los ricos. Básicamente porque los países pobres, los países que viven más de la agricultura, de la ganadería, viven también viven del medio ambiente, ¿no? Viven de lo que la lluvia pues da, de lo que su ganado pues coma del pasto, ¿no? Etcétera, y por lo tanto lo que dicen es que cuando hay sequías aquí pues obviamente afectan porque a veces ponen leyes y restricciones, pero nosotros seguimos abriendo el grifo y tenemos agua, ¿no? Pero en los países subdesarrollados no. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que ellos dicen que, o el Papa, mejor dicho, en la encíclica, que por cierto es una encíclica que él entregó siempre que se ha reunido en aquel tiempo, ¿no? Con Donald Trump, que se ha reunido con varios mandatarios mandatarios del mundo, sea aquí Pedro Sánchez, cuando estaba pues Rajoy, luego también con Merkel, con Sarkozy, con Sarkozy creo que sí que llegaron a estar, digamos que cuando Sarkozy pues mandaba, pues estaba también el Papa pues como Papa, ¿no? Siempre el Papa Francisco lo que ha hecho siempre ha sido entregar lo que es la encíclica Laudato Si, ¿no? Y entonces esta encíclica es una guía, ¿no? En la cual pues los países han ido pues tomando conciencia sobre eso y haciendo pues caso a lo que, o mirando de obedecer lo máximo posible a lo que dice esa encíclica, ¿no? Entonces él hace esa disertación, ¿no? Él dice que los pobres son los más afectados por esta crisis climática, ¿no? Porque ellos son los que, primeramente, si nos damos cuenta, son los que generalmente cuando hay un desastre natural son los que más reciben. ¿Por qué? Porque sus infraestructuras no están preparadas para sismos, por ejemplo, o colocan sus casas en lugares donde cuando hay lluvias torrenciales se lleva todo y obviamente hay un desastre muy grande. No es lo mismo cuando hay un terremoto, por ejemplo, en Japón, que cuando hay un terremoto en un lugar donde las casas no tienen pues quizás los materiales adecuados para soportar, ¿no? dicho terremoto. Entonces él habla, ¿no? Que los principales afectados siempre son los pobres. ¿Qué sucede? Sucede que él habla de que tiene que haber un cambio de conciencia. Tiene que haber un cambio de conciencia a nivel individual, pero se tiene que hacer a través de diferentes organizaciones, ¿no? Diferentes organizaciones. Habla pues de que tiene que haber, o se tiene que impulsar este cambio de mentalidad a través de los colegios, a través de las universidades, a través de las iglesias, a través también de los gobiernos, a través de las instituciones, etc. Y obviamente nos encontramos que se está trabajando en ello, ¿no? Se está haciendo pues un trabajo de concienciación sobre el cambio climático, de que los hombres estamos destruyendo el planeta y que si no cambiamos nuestro proceder, pues este planeta se destruye. En parte, bueno, puede tener razón, pero a lo que nos quieren llevar no tienen razón. ¿Qué sucede? Sucede pues eso, que los pobres son los más afectados y que por lo tanto se necesita un cambio de conciencia en las personas, sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? Lo que es Europa, Estados Unidos particularmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
dice que empatizar con los pobres. Cuando nosotros consumimos, cuando nosotros derrochamos, y en lugar de tirar con lo justo, vamos consumiendo y gastando y haciendo y despilfarrando, nosotros no nos afecta mucho. A quien afecta es a los países pobres, ¿no? Por lo tanto, dice que tiene que haber un cambio de conciencia de las personas. Y este cambio de conciencia pues se logra a través de las instituciones, a través de la iglesia, medios de comunicación, ¿no? También películas, el cine, etcétera. Y dice que es necesario pues que haya este cambio de mentalidad para poder empatizar, ¿no? Para nosotros saber que cuando vayamos a comprar algo, realmente nos planteemos si realmente necesitamos ese algo o si lo compramos simplemente porque estamos metidos dentro de un sistema capitalista que se basa en el consumismo y por lo tanto nosotros pues compramos no por necesidad sino por gusto, ¿no? Por vicio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que él habla que es muy importante que se trabaje en estos ámbitos que he hablado, ¿no? Colegio, institutos, bueno, educación, en el cine, en las iglesias, en los gobiernos, en las instituciones de los gobiernos, etcétera. Pero dice que lo más importante de todo es que se trabaje dentro del núcleo familiar. ¿Pero qué sucede? Él mismo habla de que las familias se están perdiendo. Y tiene razón, las familias se están perdiendo por ¿Pero qué sucede? Él mismo habla de que las familias se están perdiendo. Y tiene razón, las familias se están perdiendo por día a día, por este vivir que tenemos sobre todo en los países desarrollados. Están perdiendo por día a día, por este vivir que tenemos sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Y es algo que me doy cuenta. Nosotros hemos estado ahora viviendo en Colombia. Colombia es un país medio, no es subdesarrollado, tampoco es desarrollado en el sentido como Europa, pero sí que es cierto que la familia aún tiene un peso importante, ¿no? Aunque cada vez va menos, ¿eh? Todo esto a nivel mundial pues va a menos. Y sobre todo pues en Estados Unidos y en Europa las familias están totalmente destruidas. Y él habla de que esto no puede seguir así, que tiene que haber un día a la semana. Y él habla de que esto no puede seguir así, que tiene que haber un día a la semana, al menos un día a la semana, en el cual la familia pueda estar unida, pueda estar trabajando en pro de los hijos, que de hecho, la herencia, ¿no? que vamos a dejar en este mundo es para nuestros hijos, ¿no? Dice, y por lo tanto, a quien debemos de concienciar es a ellos. Ellos son los que tienen que hacer este cambio de mentalidad. Y por lo tanto, el Papa Francisco habla de la importancia del domingo como un día de reposo. Un día para que las familias estén reunidas, salgan, los valores de los padres puedan ser transmitidos a los hijos y que se trabaje en este tema de concienciación, ¿no? Para que a la hora de consumir pues uno sea cauto, ¿no? En esto, porque sabiendo que nosotros cuando abrimos un grifo aquí pues hay unas personas cuando lo hacemos sin necesidad, no es lo que la gente hace, ¿no? Normalmente se ducha y mientras están jabonando pues el agua va cayendo, ¿no? Pero sin embargo hay otras personas que tienen que hacer kilómetros para ir a buscar el agua, ¿no? Entonces todo este tema de concienciación es muy importante y se tiene que dar en diferentes ámbitos, pero sobre todo se tiene que dar en la familia. Pero como no hay un día señalado en el cual las familias puedan estar juntas, puedan la moral, ¿no? Digamos que la moral él habla mucho de la moralidad, ¿no? Que dice que el cambio climático no es un problema medioambiental, sino un problema moral. Que la moral se ha ido perdiendo y por lo tanto esta moral se recupera a través de la familia, porque Dios instituyó las familias. Tiene razón, ¿no? Sin embargo, él propone y él dice que se necesita un día a la semana de reposo para que todas las familias se puedan reposar y se pueda trabajar en pro del cambio climático, ¿no? Entonces, obviamente el día que él propone en la encíclica, él habla del sábado, del Shabbat, que los judíos tienen el Shabbat, pero que nosotros tenemos la Eucaristía, no los católicos tienen yo no soy católico, pero dice que los católicos tienen la Eucaristía, o que en ellos está la Eucaristía, que la Eucaristía pues es un reflejo, habla del domingo, ¿no? Une la Eucaristía con el domingo, y por lo tanto que es necesario que haya un día de reposo para que las familias puedan estar
unidas, ¿no? Y trabajen pues juntas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que llegará el día, bueno, y de hecho, hace poco, creo que fue ayer o hace 2 días, recibí una noticia de un diario español que se llama La Razón, en la cual este diario dice que una de las medidas que se quiere tomar para esta crisis energética que estamos viviendo ahora es muy curioso. Es que, bueno, que se baje la velocidad a 110 kilómetros por hora. Ahora, aquí, pues, lo máximo, yo estoy en 110, ¿no? Pero lo máximo que se puede ir por autopista es 120 kilómetros por hora. Y es muy curioso porque ya hace años, cuando hubo la crisis del 2008, ya creo que fue José Luis Rodríguez, se llama así, Zapatero, ¿no? Bueno, Zapatero dijo que era una de las leyes que puso era que se debía, una de las leyes que puso es que se debía de a ver, voy aquí, una de las leyes que puso era que la velocidad quedaba reducida a 120 kilómetros por hora y en autopistas, ¿no? Cuando de toda la vida había sido a 120, ¿no? Y él ya puso esta ley que ahora vuelve otra vez a estar pues un poco a oídas, ¿no? Se va hablando, ¿no? Ya de esto de otra vez volver a poner la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora. Pero entre estas leyes que quieren impulsar, una de ellas es muy curioso, es que dice que un domingo sin coches. No un domingo sin coches, sino los domingos sin coches. Y me llamó mucho la atención, porque es los domingos sin coche. Es muy interesante, porque hace tiempo también, leyendo una noticia de un sacerdote italiano, ahí sabéis que en Italia pues el fútbol se vive, ¿no? Se vive mucho. Es quizás de los países de Europa que más se vive la pasión, ¿no? Del fútbol, y sobre todo pues la noticia era de los años 2000 y demás, ¿no? Y es muy interesante porque la noticia decía que había un sacerdote decía que no podía ser que se jugara en fútbol en domingo, que el domingo era un día en el cual pues las personas tenían que estar en la iglesia, tenían que estar con sus familias en la iglesia, y que el domingo no era un día de fútbol. Y a esto vamos a ir. Muchas personas dirán, pero qué locura, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo vamos a llegar a esto, a que no haya fútbol en domingo, cuando el fútbol es el opio del pueblo, ¿no? Pero vamos a llegar a esto. Va a haber un tiempo en el cual pues el domingo se va a considerar un día apartado, separado, y bueno, ahora vamos a ir a esto. El papado quiere recuperar algo que perdió, ¿no? El papado, recordemos que tomó poder, tomó el cetro de poder en el año 538, ¿no? Cuando los ejércitos de los ostrogodos, ¿no? fueron expulsados de Roma, finalmente el papado pudo pues ejercer dominio sobre todas las naciones en Europa. Recordemos que había 3 poderes que se oponían al papado, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? Curiosamente, tres reinos, ¿no? Que eran antitrinitarios, ¿no? Es curioso, pero bueno, esto ya sería otra cuestión. Pues estos 3 reinos fueron vencidos finalmente pues por los ejércitos de Roma, que fueron enviados desde la parte oriental, ¿no? Fueron enviados ejércitos para ayudar a la parte occidental, ¿no? Recordemos que Roma estaba dividida en 2, y entonces sucedió pues que Europa estaba invadida, ¿no? La parte por Roma, ¿no? Estaba invadida Roma, el Imperio Romano estaba invadido por las tribus bárbaras. Eran 10 tribus bárbaras que venían de diferentes lugares, ¿no? Y estaban pues terminando pues con el Imperio Romano, ¿no? Y Roma hizo una jugada muy interesante. Sabiendo que esas tribus eran cristianas, lo que hizo, obviamente había paganismo y demás, pero generalmente eran cristianas, hizo una jugada maestra. Esa jugada maestra trató de poner al obispo de Roma como cabeza del imperio occidental romano, ¿no? El imperio romano occidental. Y entonces, ¿qué pasó? Que esas 10 tribus que se oponían a Roma
pagana, a esa Roma imperial, se arrodillaron ante el Papa, ante el obispo de Roma, porque recordemos que era el obispo de Roma, un obispo cristiano de Roma, que es puesto como cabeza del imperio romano, ¿no? en Occidente. Y sucede que aquellas tribus que estaban en oposición a Roma, pues nos encontramos que de las 10, 7 de ellas se arrodillan ante el obispo, ¿no? Y 3 no lo aceptan. Por eso, cuando habla del dragón que tenía 10 cuernos, o nos habla del cuerno pequeño en Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, pues nos habla de que nos habla de 10 cuernos y que dentro de esos 10 cuernos aparece uno, y ese uno que aparece, que es ese cuerno pequeño, derriba 3 cuernos, ¿no? Esos 3 cuernos que derriba son los érulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? Y ese cuerno pequeño que sale es el papado, ¿no? Que se pone en lugar de esos 3 y en lugar de los 10. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Sucede que el papado, a partir del año 538, acordaos de esta fecha, del año 538 después de Cristo, tiene vía libre para gobernar en Europa. Entonces ahí es donde se consolida la unión entre Iglesia y Estado. Algo que Dios nunca ha querido. Recordemos que Jesús siempre dijo: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. También dijo que mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado hizo algo, y es que el papado en sí no tiene poder, es decir, tiene el poder, tenía poder económico, tiene poder, tiene poder económico, ¿no? Pero no tiene un poder a través de un ejército, ¿no? No tiene ejército el papado, ¿no? Para dominar, sino que se tiene que valer de el Estado o de los estados para poder dominar. Y es así como el papado, pues a partir del año 538, que pudo ejercer dominio sobre todas las naciones, porque todas las naciones se arrodillaron ante el papado. Digamos que todos prestaron sus servicios a la Iglesia. Por eso la Iglesia pudo prosperar tanto durante 1260 años. Acordaros también de este número, 1260 años. Estos 1260 años son los 1260 días que nos habla el libro de Apocalipsis. Son los 3 años y medio también que nos habla Apocalipsis, que nos habla Daniel. Es el tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es el mismo periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo en el cual, pues, la Iglesia tiene dominio sobre todas las naciones y ejerce, pues, el poder, el trono y autoridad, ¿no? Recordemos que en Apocalipsis 13 dice que el dragón, y recordemos que el dragón era Roma en ese entonces, ¿no? El dragón le da a la bestia el poder, el trono y la grande autoridad. ¿Le da poder? ¿Cómo? Pues a través de los ejércitos. Le da el poder, trono y grande autoridad. Le da el trono porque le da un territorio para dominar, ¿no? O para que ejerza dominio, ¿sí? Europa, especialmente. Y le da grande autoridad, pues la autoridad de comandar, ¿no? Y de dirigir. Entonces hemos visto siempre que la Iglesia y el Estado, durante 1260 años, hizo y deshizo. Es decir, la Iglesia promulgaba leyes y el Estado las hacía cumplir. La Iglesia no podía hacerlas cumplir porque no tenía la fuerza, sino que se valía del Estado, ¿no? Y durante 1260 años, la Iglesia, y hablo de la Iglesia católica apostólica romana, ¿no? Por eso se llama romana, porque viene de Roma, no porque Pedro, no porque Pablo estuvieron en Roma y demás, no. Viene porque viene, pues, de tiempos de Constantino, ¿no? Recordemos que Constantino es quien impuso el venerable Día del Sol como día de adoración, ¿no? Y era el domingo, ¿no? Era el día del sol para los romanos. Fue establecido, pues, por Constantino, para que también los cristianos, pues, lo guardaran, ¿no? Lo guardaran. Y como ya algunos cristianos ya estaban guardando el domingo, pues ya toda la Iglesia, pues, terminó guardando el domingo como día de reposo, ¿no? Pero en ningún lugar de la Biblia habla de que tiene que haber, o que hay un cambio de día de reposo, ¿no? Sino que la ley siempre es eterna, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede, pues, que durante 1260 años el papado hace, deshace, hace lo que quiere, ¿no? Pero todo eso obviamente trae consecuencias. Trae consecuencias, ¿por qué? Porque en Francia se empieza, pues, a gestar un mal ambiente.
entre el pueblo y la aristocracia, ¿no? La monarquía desde entonces. Francia empieza a ver que gran parte de la culpa de lo que están padeciendo ellos, del hambre, de los abusos que recibe la clase media-baja, es debido a la opresión de la monarquía. Y por lo tanto empiezan a lo que es a cortar cabezas con la guillotina, ¿no? Empieza pues esa Revolución Francesa. Pero a la vez también se dan cuenta y ven que quien es culpable también de esto no es solamente la monarquía, sino que también la Iglesia Católica tiene parte de culpa, o tiene culpa, ¿no? En ello, porque ven que también la Iglesia se ha estado lucrando. Es decir, simplemente mirad, buscad en internet cuál es la Iglesia, cuál es el país que tiene más riquezas a nivel mundial. Y os daréis cuenta que es el papado. Y luego los Estados Unidos, que de hecho son los dos poderes que trabajan mancomunadamente en Apocalipsis 13. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa inestabilidad en Francia, a la vez también el hecho de que Francia tuvo la oportunidad, Francia hizo algo que si no lo hubiera hecho hubiera prosperado mucho más, hubiera sido mucho más de lo que es. Si nos damos cuenta, todos los países donde el protestantismo tuvo más voz y se le prohibió menos, es decir, se le dio más libertad para que pudiera campar, son los países más desarrollados. De hecho, si vamos y miramos, pues vemos que Estados Unidos es un país que floreció en 100 años, hizo lo que Europa hizo en 2000 años prácticamente, ¿no? En 100 años iban, con perdón de la expresión, en Estados Unidos iban con taparrabos, y en 100 años ya tenían edificios más altos que los que tenían en Europa. ¿Por qué es eso? Pues porque Estados Unidos se levantó bajo principios protestantes, y esos principios protestantes no apartan a nadie del sistema, no tildan a nadie de hereje, no puntúan a las personas según sus creencias, sino según sus capacidades. Es decir, una persona en Estados Unidos, cuando los Estados Unidos pues fue esa tierra de libertad en la cual pues muchos protestantes pudieron huir, pues muchos de los protestantes que iban ahí, pues cuando iban a opositar para trabajar de profesores, para trabajar de cualquier trabajo, pues no se les exigía que tuvieran que ser creyentes, sino que lo que contaba era su calidad en cuanto al trabajo que tenían que ejercer, ¿no? La religión no tenía que entrar en las cosas de Estado, ¿no? Esa separación de poderes que Europa no tuvo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la Revolución Francesa el protestantismo, que tuvo su oportunidad en Francia, fue rechazado. Fue rechazado el protestantismo en Francia, así como no sucedió tanto, por ejemplo, en Holanda, no sucedió tanto en Reino Unido, pero sin embargo vemos que en España, en Italia, en Portugal, el protestantismo fue expulsado, no hizo casi mella, ¿no? Por eso nos encontramos actualmente que Europa, nos encontramos que hay países como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica, son países, Dinamarca, Suecia, son países que dieron o abrieron más la puerta al protestantismo que no lugares como en España, Italia, Portugal y Francia, que rechazaron el protestantismo, ¿no? Y especialmente en Francia, lo que hizo Francia, pues ya no rechazaron el protestantismo, sino que rechazaron y negaron a Dios. Y todo eso, pues al final trajo unas consecuencias en la Revolución Francesa. De hecho, se prohibió, curiosamente, la Biblia fue prohibida en la Revolución Francesa por 3 años y medio. Durante 3 años y medio exactos, la Biblia fue prohibida en Francia, ¿no? Luego, pues la volvieron a poner y ya no fue prohibida, ¿no? Pero, porque claro, vieron todas las consecuencias que trajo la negación a Dios, que obviamente volvieron a aceptar la Biblia, ¿no? Entonces sucede que en el año 1798 Francia, comandada por Napoleón, toma al Papa
toma al Papa, pues es Pío VI, lo toma preso, ¿no? Va a Roma y lo toma preso, ¿no? A través del general Berthier, ¿no? Entra en Roma, coge al Papa y lo toma preso. Y a partir de ahí, el Papa de Roma, pues pierde pues todo ese poder, o la Iglesia Católica pierde todo ese poder que había tenido durante 1260 años. ¿Qué sucede? Pues sucede eso, que durante 1260 años el papado había ejercido poder, dominio, etc. Y en el año 1798, 1260 años después de que el Papa en el año 538 ejerciera poder o tuviera todo el poder y dominio, 1260 años después pierde ese poder. Y pierde ese poder de manos de Francia. Francia es quien le quita, le retira ese poder que le había dado antiguamente Roma imperial. Y eso pues obviamente es un efecto dominó, ¿no? Que va en todas las naciones. Todas las naciones en Europa le retiran el poder al papado. Es decir, ya la Iglesia sigue estando, la Iglesia Católica sigue estando, la gente sigue yendo a la Iglesia los domingos, sigue congregándose, sigue habiendo sacerdotes, etcétera, aunque en Francia sufrieron mucho, ¿no? Y murieron muchos, porque la culparon, ¿no? Y en parte con razón, de lo que la Iglesia y el Estado habían hecho en ese país, de cómo pues exprimieron tanto al pueblo que al final el pueblo se hartó y terminó pues con la monarquía, terminó con la Iglesia, quemaron iglesias, mataron a sacerdotes, a hoguera, no, en guillotina, ¿no? Que era más rápido y más menos contaminante, ¿no? Y más efectivo. Entonces sucedió que seguidamente el resto de naciones fueron retirando el poder, el trono y la grande autoridad que había recibido el papado, se lo quitaron en el año 1798. Eso es lo que en Apocalipsis 13:3 se llama la herida mortal, ¿no? Dice que la bestia recibió pues una herida mortal, ¿no? Pero nos dice que esta herida mortal es sanada. Y ahora vuelvo, pues a los que habéis estado en todo el directo, pues ahora vuelvo otra vez a lo que estábamos, a esa recuperación de poder que tiene o que está intentando ejercer ahora la Iglesia Católica, o el papado, ¿no? Mejor dicho. Digamos que todo ese poder que la Iglesia lo perdió el poder, perdió el trono y perdió la autoridad que tenía. Y obviamente quiere recuperar todo eso. Una parte empezó a recuperarlo en el año 1921. En el año 1921 sucede algo. Sucede que el general, el Buche, ¿no? El general Mussolini hace algo, y es que le da un territorio al papado. Reconozco que el papado se había quedado sin territorio. No tenía ya dominio ni ejercía poder en ningún lado. Simplemente tenía sus iglesias y demás, pero no tenía ningún territorio, ningún lugar donde poder ejercer, digamos, un centro, ¿no? de control donde empezar a trabajar. Pero en el año, creo que es 1921, Mussolini le da al papado, en el Tratado de Letrán, le da al papado un lugar, un territorio en Roma, ¿no? Que es el Vaticano. Le da ese pequeño territorio para que pueda empezar a ejercer poder. Perdón, que son las escobillas del limpiaparabrisas, y a ver si consigo pararlas. Pues entonces sucede eso, sucede que Mussolini le devuelve parte de aquel territorio, y entonces a partir del año 1921 el papado puede empezar otra vez a trabajar. Por eso vemos el papa pues con Hitler, el papa que recibe A, el papa que va a ver A, y por lo tanto el papa empieza a hacer o a recuperar el poder que había perdido en el año 1798. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en Apocalipsis 13 nos habla un poco de esto. Nos habla de que el papado recibió una herida mortal, pero que esa herida mortal será sanada. ¿Cuándo será sanada esa herida mortal? Pues obviamente cuando recupere el poder, el trono y la grande autoridad. Ahora bien, esta vez
el poder, el trono y la grande autoridad no lo puede recibir de Roma imperial. El Imperio Romano ya no existe, ¿no? Lo que ha quedado es la Iglesia católica, ¿no? Que es la Roma cristiana, ¿no? Entre comillas, Roma papal, ¿no? Entonces sucede que se le va a transferir de nuevo ese poder, ese trono y esa grande autoridad. Y lo va a hacer a través de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos trabajan y están trabajando mancomunadamente. Siempre han tenido sus estiras aflojas, ¿no? Con Trump no fue una época fácil, ahora con Biden parece que vuelve a ser más fácil, ¿no? Para el papado, el cual pues necesita recuperar el poder que ya tuvo en el pasado. ¿Cómo recuperará el poder? Pues lo recuperará a través de los Estados Unidos, ¿no? Y el resto de naciones, ¿no? Pero especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Pues recordemos que Estados Unidos fue una nación que se levantó bajo principios protestantes. Es una nación que dijo, no queremos saber nada de lo que pasó en Europa, en el sentido, no queremos... es decir, si Europa era una monarquía, si Europa era la unidad de Iglesia y de Estado, nosotros vamos a ser una república y vamos a hacer separación de Iglesia y Estado. Es decir, lo que diga la Iglesia irá por aquí y lo que diga el Estado irá por aquí. Es decir, la Iglesia no puede entrar en cuestiones de Estado y el Estado no puede entrar en cuestiones de Iglesia. Esos fueron los principios, ¿no? Que establecieron los Estados Unidos. Y eso está muy bien, porque eso permite que haya libertad de conciencia. Es decir, ¿qué permite? Pues permite que una persona no se la pueda discriminar por creencias religiosas, por ejemplo. Es decir, una persona puede ejercer un trabajo igual que otra persona, aunque tengan creencias diferentes. A la vez también eso implica que la manera en que yo adore a Dios, mientras no vulnere la libertad de otras personas, puedo ejercerla, ¿no? Esa libertad de conciencia que Europa no tenía. Europa te decía, no, tú tienes que adorar a Dios así, tienes que pagar indulgencias, tienes que comprar indulgencias, mejor dicho, para perdón de pecados tuyos, para perdón de pecados de tu familia. Luego también, si un Estado recibía al protestantismo, ¿no? Recibía a los reformadores. Si un Estado recibía a los reformadores, pues esa ciudad era puesta pues bajo la ira de Dios y por lo tanto se tocaban las campanas. Esa ciudad era declarada una ciudad herejía, no, esa es la palabra, ¿no? Tiene un nombre concreto, ¿no? En latín, ahora no recuerdo cuál, pero bueno, era una ciudad declarada apartada de todo y por lo tanto era merecedora de los castigos y de la ira de Dios, ¿no? Según la Iglesia Católica. Y Estados Unidos no quiso eso. Estados Unidos se apartó completamente, o bueno, sí que es cierto que Estados Unidos pues pecó en el sentido que también se intentó, ¿no? Introdujo todo. Se intentó introducir esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de dominio. Hubo también inquisición dentro de los Estados Unidos, en la cual pues también entre el protestantismo pues hicieron mella, pero no llegó a calar tanto. Pasó, porque pasó, pero no caló tanto. Y a la vez también la institución, lo que es las leyes, al final no ampararon todo eso. Pero la Biblia nos habla, hablando de los Estados Unidos, nos dice que es un dragón, es un cordero que tiene dos cuernos, ¿no? Como de cordero dice, pero que habla como dragón. Dice que los Estados Unidos es un cordero que tiene dos cuernos, o mejor dicho, que tiene... es una bestia de dos cuernos, como de cordero, pero que habla como dragón. ¿Por qué dice eso? Los dos cuernos tipifican la libertad civil y la libertad religiosa, pero que llegará un momento que hablará como dragón, es decir, que hablará como Roma. ¿Por qué? Porque esa libertad de conciencia, esa libertad de religión que ha habido en Estados Unidos, se va a ver mancillada y vamos a ver cómo esas libertades, esa libertad de conciencia va a ser reducida y echada finalmente por el suelo. ¿Por qué? Porque se van a impulsar desde el gobierno, desde el Estado, leyes de carácter religioso. ¿Qué leyes serán? Pues recordad, aquellos que estáis en el directo, y si no, pues este directo, si Dios quiere, pues lo subiremos a YouTube, lo podréis ver. Llega un momento que hablábamos
en la cual pues este mundo pide una solución, ¿no? Este mundo pues está al borde de una crisis, está en crisis económica, crisis, hablo de la actualidad, y en lo que tiene que venir. Una crisis que afectará en todos los sentidos, ¿no? Y por lo tanto, la solución a todo esto será que se promulgue el domingo como un día de reposo. De hecho, en la encíclica del Papa Laudato Si, él dice para solventar los flujos migratorios, ¿no? Que ahora estamos viendo con todo el tema de la guerra de Irak, que hay flujos migratorios, ¿no? Millones de ucranianos que han ido a las fronteras de Polonia, de Moldavia, de Rumanía, y bueno, están viniendo pues a diferentes lugares de Europa, ¿no? Aquí en España pues ya han llegado varios miles. Dice, para reducir los flujos migratorios, para vencer la crisis medioambiental, para luchar contra el desarme de las naciones, para luchar contra la crisis económica, dice que urge, mejor dicho, no surge, pero surgirá, urge la presencia de una autoridad política mundial que dirija todo esto. Obviamente no se va a levantar ningún líder político mundial a hacer esto, sino que lo va a hacer el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? El papado. El papado va a ser quien se va a levantar y va a ser esta autoridad pública mundial que va a dirigir a los gobiernos. Y del mismo modo que en la Edad Media el papado dictaba leyes y los gobiernos las hacían cumplir, sucederá ahora con dentro de un tiempo, que el papado promulgará leyes, promulgará el domingo como día de reposo y el resto de naciones la harán cumplir. De hecho, todos, si nos damos cuenta, ya da igual si es de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo, todos los partidos políticos están a favor o están llevando en sus agendas la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 tiene como colofón final el poner el domingo como un día de reposo. Día de reposo para solventar todos los problemas. De hecho, uno de los problemas, que es el tema medioambiental, va a ser, o se quiere solucionar, pues en base de hacer del domingo un día de reposo, ¿no? Un día en el cual pues todo quede parado. Vimos que con la pandemia, con todo lo que pasó del COVID, este mundo pues quedó bastante parado. Ya no hubo todo el flujo de... Bueno, de hecho es que los vuelos fueron todos anulados, ¿no? Quizás salvo un vuelo concreto, el resto de vuelos a nivel de comercial fueron todos los vuelos pues anulados, ¿no? Y durante unos meses no hubo vuelos. ¿Qué sucede? Sucede que los medios de comunicación mostraron y enseñaron pues cómo gracias a que hubo un parón de todo, pues ¿cómo se dice? Los canales de Venecia pues se volvieron a tener peces, se vieron delfines en las costas de aquí del Mediterráneo, que hacía tiempo que no se veían, los índices de polución menguaron, etcétera, ¿no? Y se atribuye, pues eso, lógicamente, a ese paro que hubo. Pero obviamente el mundo no puede parar. El mundo, tal como funciona, pues tiene que trabajar, ¿no? Durante 6 días y reposar un día. Y el día que se va a pedir que se repose va a ser el domingo y no el sábado. Por lo tanto, eso no será de golpe, ¿eh? No será de golpe, no. Ahora de golpe ya el domingo no, sino que va a ser algo progresivo. Poco a poco se irán quitando cosas en domingo. De hecho, aquí en España, una persona sale el domingo, algo que es impensable en Latinoamérica. No sé si en Argentina, ¿no? Quizás, pero en el resto de Latinoamérica uno sale en domingo y el domingo está todo abierto. Pero sin embargo, en España, una persona que quiera salir a comprar ropa, muy complicado en domingo. Comida, complicado. Son lugares concretos que tienen abierto. Restaurantes, está abierto. Cines, abierto. ¿Qué más? El ocio está abierto el domingo, ¿no? Pero todo esto con el tiempo se irá quitando poco a poco, y finalmente se impondrá el domingo como un día de reposo, y la gente lo verá bien.
la gente verá bien que se repose el domingo, ¿no? Que se ejerza el domingo pues un día de reposo. Pero claro, aquí llega un problema, y el problema es que con los cristianos, ¿no? ¿Con qué cristianos? ¿Con todos? No. La gran mayoría de cristianos van a ver con buenos ojos pues que se haga del domingo un día de reposo especial. De hecho, el protestantismo en todas sus ramas, salvo en muy pocas, ya se tiene el domingo como día de reposo, sin darse cuenta que lo que están haciendo, guardando el domingo como día de reposo, es rindiendo honor al papado, que es quien puso pues el domingo como un día de adoración, ¿no? A través de Constantino I, y luego pues ellos lo llevaron, ¿no? Como el día del sol. El papado pues guarda el domingo como día del sol, de adoración al sol, pero no es consciente, ¿no? O bueno, en altas esferas sí, pero a nivel de membresía la gente no lo sabe esto, ¿no? Y a nivel protestante tampoco. La gente se cree que se está guardando el domingo porque ya no hay ley, algo que es absurdo. Si no hay ley no hay pecado, porque en 1 Juan 3.4 dice que porque el pecado es la infracción. Sí, porque el pecado es infracción de la ley, ¿no? Por lo tanto, la única definición que encontramos de pecado en la Biblia nos dice que es infracción a la ley. Si decimos que no hay ley o que la ley ha cambiado, significa que no hay pecado, ¿no? O que el pecado ha cambiado, ¿no? Que antes el pecado era una cosa y ahora el pecado es otra. Pero no, la ley sigue siendo vigente. Y entre esa ley, entre esos 9 mandamientos, entre esos 10 mandamientos, hay un mandamiento que es el gran mandamiento olvidado. No hablo del lado católico, porque el lado católico la ley la ha cambiado en muchos puntos, ¿no? El punto 2 fue borrado, ¿no? El no te inclinarás a las imágenes ni las adorarás. Ese mandamiento no se encuentra dentro de la ley, ¿no? Sí que está dentro del catecismo, metido por ahí, en el primer mandamiento creo, pero no está en la ley de Dios, los 10 mandamientos, no está ese mandamiento. Luego el cuarto mandamiento, el de acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Que se está refiriendo al sábado, tampoco está ese mandamiento. Ese mandamiento fue cambiado a santificarás las fiestas, ¿no? Y luego el último mandamiento, el de no codiciarás, pues lo tienen dividido en 2 para que dé 10 mandamientos, ya que borraron el segundo y cambiaron el cuarto. Tuvieron que dividir el último mandamiento, el 10º, para que dé 10 mandamientos, no les se hubieran quedado con 9 mandamientos, ¿no? Y eso es algo innegable, que son 10 mandamientos. Pero el protestantismo, si nos damos cuenta, ellos no adoran imágenes, no se inclinan a ellas. A la vez creen que hay que honrar al padre y a la madre, ¿no? Creen que no hay que blasfemar el nombre de Dios, creen que no hay que mentir, creen que no hay que robar, creen que no hay que matar, creen que no hay que codiciar, ¿no? Creen todo lo que la ley dice. Sin embargo, el cuarto mandamiento lo rechazan. El cuarto mandamiento, que justamente es el sello de la ley de Dios, porque es quien da validez a la ley de Dios, es decir, son 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice quién es Jehová, nos dice que es nuestro creador, nos dice que tiene dominio sobre cielos y tierra, y nos dice pues eso, que es Dios sobre nosotros, ¿no? Que es nuestro creador, ¿no? Entonces el cuarto mandamiento es el que da validez a los otros 9 mandamientos, ¿no? Si anulas el cuarto mandamiento, pues uno se podría plantear de ¿yo por qué no puedo matar? Dios lo dice, pero ¿quién es Dios? Pues en el cuarto mandamiento nos encontramos que Dios es nuestro creador y es creador también de la persona. En el caso que quisiéramos matarla, pues recordemos que esta persona tiene un dueño, ¿no? Un propietario, que es Dios, ¿no? Entonces sucede que cuando se promulguen estas leyes de carácter civil, de carácter medioambiental, que luego con el tiempo pasarán a ámbito religioso, recordemos que cuando eso suceda, habrá pues un grupo de personas que estarán en un problema, estarán en un gran conflicto en el cual van a ser tildados de personas que están yendo en contra de la ley. Básicamente, ¿por qué? Básicamente porque las autoridades pedirán un día de reposo para el bienestar de este mundo, pero sin embargo habrá un grupo de personas, de cristianos,
que no se querrán sujetar a las leyes del hombre, sino que se sujetarán a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice en el cuarto mandamiento que nos debemos acordar del día de reposo para santificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que una vez el domingo se ponga como un día de obligación, de descanso, ¿no? Y a la vez se haga o se obliga a trabajar el resto de días, incluyendo el sábado, pues esas personas tendrán un conflicto. El protestantismo a veces piensa que todo lo que tiene que venir contra el cristianismo es movido por el bando ateo. El bando ateo, sí, es cierto, tiene parte importante en este mundo y en el conflicto final, ¿no? Nos habla del rey del norte, rey del sur. Rey del norte quizás es más de carácter religioso, el rey del sur es más de carácter ateo, ¿no? Recordemos que Francia se considera, ¿no?, ese rey del sur, ¿no? También, cuando pasó todo el tema de la Revolución Francesa, ¿no? Y se levantó, pues, bajo principios ateos, ¿no? De negación a Dios. Pero el ateísmo en sí no será un problema para el cristianismo. El problema que tendrá el cristianismo genuino será con el cristianismo falso, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por así hablarlo de una manera, en Apocalipsis nos habla del falso profeta, ¿no? ¿Qué es el falso profeta? Nos habla del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos tres poderes que van a ser los que van a perseguir, ¿no?, la Iglesia de Dios. ¿Qué es el dragón? El dragón obviamente se identifica con Satanás, también se identifica con los Estados Unidos, se identificaba con Roma Imperial y también se identifica con el espiritismo, ¿no? Con el espiritismo. El dragón, la bestia y el falso profeta. La bestia la identificamos como el papado, ¿no? Por un lado vemos el dragón, que es espiritismo, es Naciones Unidas, podría estar también ahí en el dragón, Naciones Unidas, porque ellos trabajan mucho todo el tema de la nueva era y demás. La casa que imprime todos los folletos, o al menos antes de la ONU, de las Naciones Unidas, era Lucis Trust, una empresa que anteriormente se llamaba Lucifer Trust. Y si vamos a la página de Lucis Trust, nos vamos a encontrar que toda la literatura que ellos tienen es a través de Elena Blavatsky, creo que es una espiritista del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, siglo XX. Y bueno, tienen libros pues profundamente espiritistas, ¿no? La ONU pues está metida en todo esto. Sí que es cierto que hay religiones y demás, pero está también ahí pues el espiritismo dentro de la ONU, aunque la gente no lo sepa, pero está metida ahí la nueva era a base de bien. La bestia, que la identificábamos con el papado, y luego el falso profeta. ¿Qué es el falso profeta? Obviamente es un profeta falso, ¿no? Es decir, alguien que dice que tiene la verdad pero no la tiene. Y no estoy hablando de una persona, sino que estoy hablando de un sistema, una religión que va a ser el protestantismo apóstata. Es decir, es aquel protestantismo que en lugar de protestar contra las artimañas del papado, lo que va a hacer va a unirse a él en esta persecución contra los cristianos. ¿Y por qué digo eso? Porque los Estados Unidos es, digamos, que es el eje central, es el epicentro del protestantismo, es quien a través del poder civil en ese país, en Estados Unidos, el protestantismo va a presionar al poder civil para que el poder civil impulse leyes de carácter religioso para que se guarde el domingo como día de reposo. A la misma vez que el protestantismo apóstata en Estados Unidos estará presionado por el papado en Europa, ¿no? Y así que nos encontraremos que en Europa estará el papado ejerciendo poder, estará el papado imponiendo el domingo como día de reposo a través de las naciones, ¿no? Francia, Alemania, España, Italia, etcétera. Ellos promulgarán el domingo como día de reposo a través de la Iglesia Católica, y en Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos promulgará leyes de carácter religioso, de guardar el domingo como día de reposo, a través del protestantismo, el cual tiene una influencia muy grande dentro del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, ahí es donde vemos esos tres poderes que trabajarán mancomunadamente, y obviamente el mundo ateo estará en medio de todo eso. Y luego tenemos un vídeo en el cual hablamos de que no habrá, llegará un momento que no habrá ateos en este mundo, llegará un momento que no habrá ateos. Si lo queréis buscar cuando terminemos ahora el directo, lo podéis encontrar, de por qué no habrá ateos, ¿no? Pero a lo mejor ahora tenemos alguna pincelada en relación a eso. Llega un momento que se promulgan leyes, porque este mundo está deteriorado, hay desastres naturales por todos lados, hay guerra, rumores de guerra, todas las señales de Mateo 24 se están cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto, la única solución para este mundo es que reine el anticristo, que reine el papado. Y lo hace a través del protestantismo apóstata en Estados Unidos y a través suyo, presencialmente, en Europa, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede pues que obviamente los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo, todos ellos son perseguidos por este gran bloque protestante apóstata, más católico, más incluso ateo, ¿no? Entonces, nos encontramos pues con eso. Vayamos otra vez al punto. Es que me distraigo un poco al poner las cuchillas y demás. Me distraigo un poco y pierdo a veces el hilo. Lo que vengo a decir es que una vez se promulguen estas leyes de carácter medioambiental, de carácter como solución, ¿no?, a todos los problemas del mundo, todo aquel que se oponga a esto será tildado de un perturbador de la paz, ¿no? Es decir, obviamente serán leyes que teóricamente serán para el bien común. Otra de las palabras, ¿no?, de las palabras que hemos escuchado del papado, ¿no?, que ha utilizado mucho el Papa Francisco, el bien común, la casa común, ¿no? Tenemos una tierra común, la casa común y el bien común. Y para que este bien común funcione, todos tenemos que estar en comunidad, todos tenemos que estar de acuerdo en puntos esenciales para solucionar los problemas de este mundo. Y uno de estos puntos esenciales es el reposar el domingo y el trabajar el resto de días, ¿no? Pero obviamente los cristianos genuinos que entienden que la ley sigue vigente, por motivos de conciencia no van a trabajar. Y esas personas van a ser tildadas de perturbadores de la paz. ¿Por qué? Porque por culpa de estas personas, es decir, todo el mundo está renunciando a no ir al cine en domingo, a no ver fútbol el domingo, los futbolistas renunciarán a jugar en domingo, jugar entre semana, etc. Todo eso, pero sin embargo, los cristianos que guarden y que crean que el sábado sigue vigente, lo vivan, ellos serán tildados de fanáticos, porque ellos no querrán renunciar a lo que dice la Biblia. Bueno, sí, la Biblia dice el sábado, pero es que este mundo, también la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice esto, pues tú tienes que renunciar a tu creencia particular por el bien de los otros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchos cristianos que guardaban el sábado o creían que lo estaban guardando y que tenían claras las cosas, por presión social, por presión a través de los gobiernos, a través de multas, persecución, todo lo que está pasando un poco, ¿no? Todo lo que hemos visto de la vacuna, todo lo que ha pasado con lo del COVID es una previa de lo que tiene que venir. Es decir, Dios en su misericordia nos ha mostrado cómo será. Es decir, ha sido un pálido reflejo, porque realmente ha sido algo muy, muy leve. Es decir, si tú no estabas vacunado, pues tú no podías entrar en ciertos establecimientos y ya está. Quedabas retirado, no podías comprar ni vender, ¿no? Es decir, no en su totalidad, pero al menos aquí en España, pues mi esposa y yo, pues que alguna vez dijimos, bueno, vamos a un restaurante, sí que había restaurantes que nos dejaban, ¿no?, entrar, sobre todo en restaurantes de etnia así más hindú, ¿no? Ahí sí que nos dejaron tomando más el sol, tomando pues esos, o viviendo esos 8 remedios, esos 8 principios naturales que Dios estableció, ¿no? Que dentro de esos 8 está la alimentación. Pero en cambio tenemos amigos que han decidido vacunarse. ¿Por qué? Pues quizás por presión, quizás por miedo, ¿no? Ahí vemos un poco lo que va a suceder con la marca de la bestia. La Biblia nos habla que se va a establecer la marca de la bestia, ¿no? En la marca de la bestia mucha gente dice, no, es el chip, es la vacuna. No.
La marca de la bestia es una señal, no es física, que se va a establecer en todos aquellos que acepten el domingo como día de reposo cuando este se promulgue por ley, ¿no? Cuando el domingo por ley se promulgue y se haga obligatorio el guardar el domingo, todos aquellos que hayan conocido sobre el sábado, todos aquellos que hayan conocido sobre la ley de Dios y su vigencia y renuncien a eso, van a recibir la marca de la bestia, ¿no? Pero es curioso porque la marca de la bestia no todos la reciben en el mismo lugar, sino que unos la reciben en la mano derecha y otros la reciben en la frente. Y es muy curioso este punto porque tiene que ver con lo que ha pasado con la vacuna, ¿no? Recordando que la vacuna no es la marca de la bestia, pero la metodología ha sido la misma. La gente se ha vacunado por dos factores, no por más, por dos factores. Uno ha sido por convicción y el otro por preferencia. ¿Quién se ha vacunado por convicción? Pues se ha vacunado por convicción todas aquellas personas que han estado mirando la tele, que han visto las noticias, que han visto cómo la gente moría, cómo la gente enfermaba, que hay que vacunarse, que si no te vacunas te vas a morir. Y todas aquellas personas que se han creído ese engaño, espero que no me tapen el directo aquí en TikTok, pero bueno, por hablar de esto, ¿no? Pero todas aquellas personas que no han querido o que han estado en contacto con los medios de comunicación mucho, se han creído todo esto y por lo tanto han cogido miedo a algo y han querido que la solución era la vacuna. Por lo tanto, estas personas han sido vacunadas por convicción. Ahora bien, hay otro grupo que ha sido vacunado por preferencia, es decir, por necesidad. ¿Qué grupo es este? Pues es el grupo que sabe que el virus no es tan mortal como dicen, sabe que si se guarda, si se cuida, si se alimenta bien, si sube las defensas, pues no tiene necesidad de vacuna. Pero claro, si yo no me vacuno, en el trabajo estoy teniendo problemas, porque yo trabajo con personas y me están preguntando, ¿y tú por qué no te vacunas? Y te van poniendo esa presión que quizás un día se aguanta, pero cuando es día tras día, al final uno decide, oye, pues yo me vacuno, ¿no? O quizás porque para entrar en ciertos países, para viajar, uno quiere viajar y quiere ir de viaje de vacaciones, ¿no? A cualquier lugar del mundo, pues uno de los requisitos era el estar vacunado, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, muchas personas, para no tener que pasar ese triángulo, para no poder viajar, para no poder ver a sus familiares, lo que sea, pues lo que hacía era, me vacuno y ya está. Y esas personas se vacunaron no por convicción, no estaban convencidas de lo que hacían, pero lo hacían por preferencia, es decir, por necesidad. Y vemos tanto en el pecado de Adán y Eva como cuando se promulgue la ley dominical con la marca de la bestia, que va a haber el mismo patrón. Con Adán y Eva, ¿qué sucedió? Pues que Eva pecó no por conveniencia, sino por convicción. Ella tenía una verdad, no comeréis de este fruto, ¿no? Y el día que lo comieres ciertamente morirás. Ella tenía esta verdad, pero sin embargo rechazó la verdad de Dios y puso como verdad la verdad de la serpiente, de Satanás, ¿no? De Lucifer, bueno, de Satanás en ese entonces. No moriréis, sino seréis como Dios, vuestros ojos se abrirán, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, ese engaño que recibió Eva, y cuando ella comió el fruto, no lo hizo por preferencia, no lo hizo por una presión, sino que lo hizo por convicción. La serpiente le convenció en sus argumentos y por lo tanto accedió a eso. Pero Adán no fue así. Adán sabía que no debía de comer ese fruto, sabía que Dios tenía razón, pero prefirió no perder a su esposa, prefirió perder a Dios que no perder a su esposa, ¿no? Y entonces comió del fruto por preferencia. Es decir, antes de no poder hacer esto, antes de no poder de perder a mi esposa para siempre, prefiero perderme con ella, ¿no? Y entonces él comió del fruto prohibido por preferencia, uno por convicción y otro por preferencia. Y cuando venga la ley dominical, cuando venga esta ley dominical de carácter medioambiental, económico, etcétera, sucederá exactamente lo mismo. La gente guardará el domingo como día de reposo por convicción, porque creen
que es el día que se tiene que establecer como día de reposo, porque ven que realmente pues este mundo se está deteriorando y verán lo que pasa en televisión y dirán, hay que guardar ese día de reposo, ¿no? El domingo, ¿no? Como día de reposo. Y habrá otros que, sabiendo que no es el domingo el día de reposo, sabiendo que el domingo es el día que instituyó Roma dentro del cristianismo y luego el papado lo adoptó como suyo, ellos, sabiendo todo esto, por presión social, para poder seguir comprando y vendiendo, guardarán el domingo como día de reposo y por lo tanto recibirán la marca de la bestia, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos en este tiempo del fin estos dos grupos de personas, ¿no? Unos que reciben la marca de la bestia por convicción, otros por preferencia, y luego está el pueblo de Dios que es sellado, que recibe la ley de Dios en la mente. Es curioso, ¿no? Es decir, el pueblo de Dios no recibe el sello en la mano o en la frente, sino que lo recibe en la frente. ¿Por qué? Porque a Dios se lo sirve por convicción, no se lo sirve por preferencia, sino que aquellos que realmente reciban el sello de Dios es porque están convencidos, ¿no? Y reciben el nombre del Padre y del Hijo escrito aquí en la frente. Así que bueno, me retiro ya de este directo. No hemos terminado todo porque eso es un tema muy grande. Ahora tendríamos que hablar de lo que pasa en este tiempo de persecución, porque va a haber persecución. Es decir, la iglesia no será. La iglesia no será. Perdón, es que las escobillas. La iglesia no va a ser raptada, la iglesia va a permanecer aquí en la tribulación, pero es que también hay que entender qué es la tribulación. Muchos piensan, no, es que la tribulación es un castigo de Dios contra todos los que estén en la tierra. No es así. La tribulación es un tiempo de persecución y de prueba para el pueblo de Dios, y va a ser probado en el fuego, ¿no?, de la persecución, así como fue probado pues todo el pueblo de Dios en todas las épocas. Siempre el pueblo de Dios ha sido probado por el fuego de la persecución. Recordemos qué pasó con Pedro. Pedro tuvo que negar al Señor Jesús. ¿Por qué? Y no pasó la prueba de la persecución en ese entonces. Luego sí, cayó de rodillas, se arrepintió y Dios lo capacitó para pasar la prueba y finalmente pues murió crucificado de manera invertida, ¿no? Se dice. Entonces, nosotros necesitamos como cristianos pasar por el fuego de la aflicción, por el fuego de la persecución. Se nos tiene que poner a prueba para ver si realmente el oro que realmente hay por fuera es oro genuino o simplemente estamos chapados en oro. Dios quiere que nosotros no seamos chapados en oro, sino que seamos oro puro, ¿no? Y el oro se prueba que es oro a través del fuego. Cuando pones el oro en el fuego, pues sí, se deshace, pero sigue sin perder sus propiedades, ¿no? Por eso, el pueblo de Dios durante mucho tiempo fue probado como el fuego bajo hoguera. Es decir, el pueblo de Dios fue probado bajo hoguera. Es decir, muy bien, bajo presión, no claudicas, te vamos a poner un poco y por cautiverio, ¿no? Y así es como murió el pueblo de Dios durante esos 1260 años de dominio papal, a fuego, a espada y llevados cautivos, ¿no? Encerrados en mazmorras, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y no hablo de ninguna denominación, sino el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y tienen la fe de Jesús, ese pueblo va a ser probado por el fuego de la persecución. Entonces, en el fuego de la persecución se va a ver quién es cristiano genuino y quién realmente no lo es. Por lo tanto, se necesita esta prueba para conocer los corazones de lo que hay en el corazón de cada uno, ¿no? Porque muchos, quizás yo incluso, sostengo aquí a Dios, estoy tranquilo, estoy en el coche, nadie me persigue, el vídeo no me lo han cerrado, pero ¿qué pasará el día que realmente mi fe sea puesta a prueba delante de tribunales, porque una de las señales es esta, ¿no? Una de los... de las señales de persecución al pueblo de Dios es que seréis llevados ante los tribunales, ¿no?
y tendréis que dar testimonio. Dice, no os preocupéis por lo que tendréis que decir, porque cuando llegue ese momento, en esa hora yo os daré, ¿no?, a conocer lo que debéis de decir, ¿no? Es muy interesante, hablando de la prueba de esta de fuego. A mí mi esposa hace un tiempo me explicó una anécdota, creo que era en Rusia, de una iglesia que bueno, que estaban congregados, era un tiempo pues de persecución y demás. No sé si es que no sé si es una historia, creo que es una historia, sí. Diría, no sé, bueno, quedémonos con lo que voy a explicar, con la moraleja, ¿no?, de todo esto. Resulta que había una iglesia que estaba congregada y eran tiempos peligrosos para la iglesia, ¿no? Ellos no podían estar congregados, era pues peligroso, ¿no?, para ellos, porque la iglesia estaba siendo perseguida, ¿no? China podría ser el ejemplo, ¿no? Y resulta que bueno, que ellos estaban congregados y de repente aparecen unos soldados y les preguntan qué están haciendo ahí. Ven que obviamente es una iglesia y les preguntan si estaban adorando a Dios, ¿no? Entonces, como estaban adorando a Dios, dicen que van a proceder a ejecutarlos, pero que antes de ejecutarlos van a hacerles una última pregunta para salvar las vidas, ¿no? Y esta pregunta pues consistía en que si rechazaban y si negaban a Dios, ¿no? Y todos aquellos que minutos antes de que vinieran los soldados estaban adorando a Dios, estaban alabándolo, estaban dándoles gracias, estaban en oración, cantando himnos, hablando, leyendo la palabra de Dios, sucedió que cuando vinieron los soldados y les hicieron esta pregunta, negaron a Dios. Negaron a Dios bajo presión, es decir, cuando no había presión, cuando no había persecución, todos amaban a Dios. Es lo que pasó con los discípulos. Todos los discípulos, solamente Juan, ¿no?, que es el que realmente entendió, bueno, todos lo entendieron, ¿no?, pero el primero en entender en profundidad el amor de Dios fue Juan, ¿no? Por eso se llama el discípulo amado, ¿no?, que apoyaba, ¿no?, incluso su cabeza en Cristo, ¿no? Pero recordemos lo que pasa en el Getsemaní. En el Getsemaní, lo que pasa es que una vez toman a a Jesús, todos desaparecen. Sí que es cierto que a Pedro le sale un celo, ¿no?, por algo, pero es un celo que Jesús le dijo, ¿no?, que el que a espada muere, a espada morirá. Es decir, esas no son las armas, ¿no?, del Señor. Nuestra espada es la Biblia, ¿no?, y nosotros debemos de combatir con la Biblia, no podemos combatir con armas. Entonces es curioso, pues eso, que todos los discípulos huyeron. Todos huyeron y, bueno, el único que lo siguió ya en la cruz fue Juan, ¿no? Luego, pues, todos se unieron, ¿no? Cuando entendieron el amor de Jesús, ¿no? Cuando resucitó el tercer día, etcétera. Pero pasaron durante ese tiempo de tribulación y fueron probados, ¿no? Y no pasaron la prueba, pero tenían esa oportunidad. Nosotros constantemente estamos pasando la prueba de la aflicción, ¿no? Pero es que llegará un momento que nuestras vidas estarán en juego. Y así como a Cristo persiguieron, ¿no?, dice cuánto más aquellos que le siguen a Él, ¿no? Entonces, es un tema que se puede hablar mucho, pero al final todo será una batalla por nuestras mentes. Es un tema de conciencia, ¿no? Es decir, no será el que más lee la Biblia, el que más ora. Sí que es cierto, ¿no? Obviamente hay que orar, la oración es importante, ¿no? Pero tiene que ser oraciones genuinas, lecturas genuinas. Y bueno, y el pueblo de Dios sí que es cierto, pues que llegará un día pues que será perseguido y será probado, ¿no? Y entonces, a medida que las pruebas sean más fuertes, es decir, primeramente, obviamente no habrá pena de muerte para aquel que no guarde el domingo, en primera instancia, sino que primeramente de primeras pues quizás habrá burlas, ¿no? Se te burlarán, tú que haces guardando el sábado y demás, luego ya las hay, ¿no? Ahora,
pero luego esto irá más, ¿no? A medida que el mundo se va complicando y que esto va cogiendo pues forma y que realmente es necesario que se promulgue el domingo como día de reposo, pues las personas más convencidas estarán de que hay que guardar el domingo y más se van a ofuscar contra las personas que no guarden el dicho día, ¿no? Y no quieran quebrantar el sábado. Porque al fin y al cabo también es un problema de quebrantamiento del sábado, ¿eh? No de guardar el domingo. Uno el domingo, pues, llegados a ese punto, pues debe de mirar de abstenerse lo máximo que pueda, ¿no? Para no provocar a ira a los hermanos, ¿no? O las personas que creen en ese día, ¿no? Pero lo que no puede hacer es quebrantar el sábado porque a otros les molesta que lo guarden. Entonces, sucede eso, sucede que el pueblo de Dios pues será probado y cada vez las pruebas irán subiendo en intensidad, hasta que finalmente se termine promulgando muerte para aquellos que sigan R guardando el sábado como día de reposo. Entonces, esta es la condición. Recordemos lo que pasó con Jesús, ¿no? Vale más que un hombre muera que no que toda la nación se pierda, ¿no? Pues pasará lo mismo. Vale más que estos hombres mueran que no todo el mundo se pierda, porque estos fanáticos no quieren que guardar o no quieren quebrantar el sábado que dicen que hay que guardar, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que daría a más, daría mucho. Pero si queréis, a ver, no recomendamos ver películas, pero hay una película, para aquel que no la haya visto, que se llama Hasta el último hombre. Es una película basada en hechos reales, es de Mel Gibson, es una película de Mel Gibson, es cristiana. Y para quien no la haya visto, trata de un soldado adventista del séptimo día que se alista al ejército. Se alista al ejército en la Segunda Guerra Mundial porque quiere combatir, pero quiere hacerlo desde una posición en la cual no tenga que tomar ningún arma, ¿no? La Biblia dice no matarás y él entiende muy bien que el no matar implica no matar. No hay circunstancias, ¿no? Bueno, es que aquí me estaban persiguiendo y o me mataba él o lo mataba yo, ¿no? Para el cristiano no hay circunstancias. La Biblia dice no matarás y por lo tanto el cristiano no debe matar bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y él entiende bien esto, ¿no? Y claro, él se alista, ¿no? A la guerra. ¿Y cómo te vas a alistar a una guerra? Donde, sobre todo en la parte oriental, donde a los alemanes, los americanos, bueno, no los podían ver, pero bueno, había ese código de honor entre militares, ¿no? Pero los japoneses realmente jugaban muy sucio y el americano estaba muy airado con el japonés, ¿no? Pero mucho. Los odiaban, pero a muerte, ¿no? Algo que con el alemán quizás no pasaba tanto, ¿no? Era el enemigo, pero no había ese odio como el japonés. Pues claro, él se alista en la guerra del Pacífico para luchar contra el lado, pues, contra los japoneses, ¿no? En las batallas de Okinawa y Peleliu, etcétera, ¿no? Entonces sucede eso que sucede que él se alista y claro, se alista, pero dice que él no quiere coger ningún arma, que él no va a matar a nadie. Y claro, obviamente lo que pasa, la película para mí se divide en dos partes, ¿no? La primera parte, la que es el entrenamiento, es muy interesante ver toda esa parte porque luego ya es bélico y demás, y es muy interesante lo que hizo el soldado, porque el soldado, bueno, no lo explico para quien la quiera ver, pero bueno, dio testimonio de realmente que en obediencia a Dios trae bendición, ¿no? Y así fue, ¿no? Podéis leer el libro también, si queréis, para aquellos que no queráis ver la película, podéis leer el libro de Desmond II, ¿no? Pues Desmond II, eso, él lo pasó muy mal. Él lo pasó muy mal porque recibía palizas de sus compañeros en el servicio militar porque él no quería tomar un arma, ¿no? Y entonces él no era bien visto. Pero sin embargo, él luego, en obediencia a Dios, vindicó el carácter de Dios y todos aquellos... Es que es muy bueno porque, bueno, lo explico, aquel que no haya visto la película, pues que salga del directo. Es muy bueno porque como Dios es como el caso de José, ¿no? Como José, vendido por sus hermanos, perseguido por ellos, bueno, odiado, ¿no? Por sus propios hermanos, es lanzado, ¿no? En
el pozo, bueno, la cisterna, y luego pues cómo es librado de ahí, cómo pasa pues un tiempo en la cárcel, cómo es puesto como ayudante de Faraón, luego es puesto en la cárcel, luego es ensalzado, ¿no? Bueno, primero como ayudante del esposo de Potifar, como el ayudante de Potifar, luego va a la prisión y luego ya pasa a estar a la mano derecha de Faraón, y como los hermanos mismos terminan arrodillándose, ¿no? ante él, ¿no? Un símbolo, ¿no? de Jesús, ¿no? Pues con este soldado más o menos pasa lo mismo. Él es humillado, él es llevado ante los tribunales en Estados Unidos, él es vituperado, es burlado, le azotan, le hacen de todo, le hacen la vida imposible porque lo tienen como un antipatriota, ¿no? Y él aguanta, él no blasfema a Dios, él no reniega contra Dios, él sigue aguantando, y él bajo sus dictados y su conciencia es quien le rige. Es decir, no le rige, no, es que la Biblia dice y yo no porque la Biblia lo dice, sino que su conciencia no permite que él mate y que coja un arma, ¿no? Porque si quien coja un arma es para matar, es decir, no para nada más, ¿no? Y más en una guerra. Y él pues se niega a todo eso, el entrenamiento lo pasa mal, muy mal, pero finalmente se le concede lo que él quiere, el ir a luchar, pero sin ningún arma, no luchar, sino a salvar vidas. Él dice que no va a quitar vidas, sino que va a salvar vidas, ¿no? Y efectivamente, sucede que cuando él va a luchar por su pueblo, por su patria, por su país, él se dedica a salvar vidas. Y salvó pues 70 y algo vidas, sin ningún arma, sin disparar nunca una bala. Y bueno, y lo hizo de una manera muy, muy, muy peculiar, ¿no? Porque tenía que bajarlos por el acantilado, ¿no? Con una cuerda a los cuerpos, y bueno, y salvó a muchas de las personas que le habían pegado, se habían burlado de él, muchas de las personas que le habían azotado, le habían dicho de todo, pues él salvó la vida, ¿no? De esas personas, y sale el testimonio, ¿no? De esas personas, de cómo explican de que él le salvó la vida, y que realmente vemos cómo Dios en obediencia trae bendición, ¿no? Así que, bueno, el hecho de que pasemos por la tribulación, la Iglesia pase por la tribulación, es también para que otros vean en el testimonio. Por eso dice que la sangre de los mártires es semilla. No es que el muerto esté en vida, sino que la sangre, es decir, el testimonio de esa persona que ha muerto en la hoguera en testimonio en obediencia a la ley de Dios, tocará el corazón de muchas personas, y esas personas lo que van a hacer va a ser aceptar al Señor por el testimonio de esa persona. Por lo tanto, es necesario que la Iglesia pase por la persecución, porque es el medio por el cual muchas personas aceptarán a Cristo como su Salvador personal, ¿no? Y lo harán en ese tiempo de persecución, ¿no? Recordemos que en Mateo 24 dice que y será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones, ¿no? Y entonces vendrá el fin. La palabra usada ahí para testimonio es martureo, es martirio. Por lo tanto, el martirio es una de las herramientas que Dios tiene para que muchos de aquellos que están participando de eso, como pasó con Jesús en la cruz, ¿no? Que incluso aquel que participó en la cruz, como fue ese romano, ese soldado romano, ese centurión romano, dijo verdaderamente, él era hijo de Dios, ¿no? Él es el hijo de Dios, ¿no? Pues del mismo modo, habrá muchas personas que habrán participado de eso, pero el testimonio de esa persona, pues hará que muchos se conviertan, ¿no? Y algo que le pasó, pues, por ejemplo, Pablo, ¿no? Con Esteban. Quizás en ese momento no, pero más adelante, una vez se le apareció Cristo y él cayó al suelo, una vez se le apareció Cristo y cayó al suelo, pues Esteban se acordó seguramente, bueno, y él pensó mucho, ¿no? Meditó mucho en lo que pasó con Esteban, ¿no? Y el testimonio de Esteban. Entonces, Esteban, cuando hay mártires, es porque Dios lo permite. No porque, no, es que los impíos son muy malos y ya está, y Dios deja que los impíos maten. No.
No, es decir, sí que es cierto que los impíos son malos porque tendrán el espíritu de Satanás, pero no solamente es por eso, es porque Dios lo permite para que el mensaje sea dado, ¿no? Para que ese testimonio de ese mártir pueda ser recibido por muchas personas que aún tienen esa puerta abierta en el corazón y puedan recibir al Señor en él, ¿no? Entonces esta es la clave, este es el punto de todo, y por eso la iglesia pasará por tribulación, ¿no? Algún día ya hablaremos de todo esto, tenemos algún vídeo preparado que no es una tribulación, son dos tribulaciones, son dos tiempos de angustia, el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia, son dos tiempos de angustia. En el primer tiempo de angustia es persecución, es un tiempo de angustia en el cual servirá para dar testimonio a las naciones, en el cual seremos perseguidos, burlados, multados, se nos expropiará todo, vamos a perder todo, no vamos a tener nada, solo vamos a tener el sostén de Dios, ¿no? Ese es el pequeño tiempo de angustia. El príncipe que está de parte de su pueblo, ¿no? Y será tiempo de angustia cual no ha habido desde los tiempos, ¿no? Entonces, eso, ese tiempo de angustia del que habla Daniel es ese tiempo de angustia, ese gran tiempo de angustia, ¿no? En el cual se levanta Miguel y por lo tanto, que es Cristo, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Cuando se levanta Miguel, cuando termina la obra de mediación en el lugar santísimo y Cristo ya termina la obra de perdón de pecados, de borramiento de pecados, de perdón y borramiento de pecados, porque ya no hay almas, no hay personas en el mundo que quieran servirle, ya todos han cometido el pecado imperdonable. Una vez todos los corazones que hay en el mundo o han votado por Dios o han votado por Satanás y han cometido el pecado imperdonable, unos han recibido al Señor Jesús y otros han recibido el espíritu de Satanás, entonces se levanta Miguel y se termina el pequeño tiempo de angustia y empieza el gran tiempo de angustia. Y ese gran tiempo de angustia es un tiempo en el cual el pueblo de Dios está en angustia, porque sabe que están cayendo ya las plagas, ve que ellos se consideran pecadores y tienen miedo de no haber entregado quizás todos los pecados al Señor, ¿no? Y esa angustia ya no es porque te estén persiguiendo, sino es una angustia por, ¿será que yo me voy a perder porque tengo pecados que no he confesado? ¿Será que por mi testimonio yo no voy a vindicar el carácter de Cristo, ¿no? Porque al fin y al cabo el propósito del plan de la salvación es que el hombre vindique la ley de Dios y la justicia de Dios, ¿no? En sus vidas. Entonces sucede que ahora se me ha ido, que estaba leyendo aquí un cartel. Recibir el carácter de Satanás y no el de Dios, pues entonces se termina el tiempo de gracia y empieza ese tiempo de angustia en el cual las personas salvas, pero que no saben que son salvas, no saben que el tiempo de gracia se ha cerrado, esas personas empiezan a dudan, ¿no? Incluso dudan de si será que hay algún pecado que yo no he entregado al Señor Jesús y por eso me voy a perder. Porque sí, muchas personas dicen, no, hombre, no, por un pecado no te vas a perder. Recordemos que el pecado entró por un solo pecado, ¿no? Entró todo esto que tenemos ahora es consecuencia de un solo pecado. Y era el pecado más inocente, entre comillas, ¿no? Que hay, que es el de tomar un fruto que te dijeron que no tomas, que no comas, ¿no? Que no tomaras. Entonces, por un solo pecado, todos aquellos que en ese tiempo estén con pecado, pues van a morir con el resplandor de la venida del Señor, ¿no? Por eso los justos están como con esa angustia, ¿no? De, ¿será que quizás yo tengo pecados en mí, yo no los he entregado todos al Señor y yo no puedo vindicar su nombre porque mi carácter no refleja completamente al Señor Jesús? Entonces, bueno, ese es el conflicto que habrá y ese será el gran tiempo de angustia para el cristiano, ¿no? Que será mezclado con plagas, las cuales ellos no recibirán, eso sí, sino que las recibirán solamente los impíos, ¿no? A la vez el justo también será fortalecido, ¿no? Es decir, Dios le iluminará con el resplandor, ¿no? de su gloria a través del ministerio de los ángeles, ¿no? Y bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia, así como le pasaba a Pablo, ¿no? Entonces sucede eso, que este es el tiempo, ¿no? Que nos va a tocar vivir. Y algún día hablaremos de las dos tribulaciones. Tenemos un vídeo que estamos preparando en relación a esto, que lo subiremos aquí a TikTok. Y bueno, y ya daría por finalizado el directo, que ha sido un directo bastante largo, ha sido un poco más complicado, porque esto de estar conduciendo y hablando a la vez es, no digo peligroso, pero uno pues está concentrado, ¿no? En lo que ve en la carretera y por lo tanto le es más complicado pues el poder desarrollar el tema. Pero bueno, espero que haya quedado el tema claro. Para aquellas personas que se han enganchado al final o se han enganchado a mitad del vídeo o se han tenido que ir, recordad pues eso, que lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube,
en La Verdad Ilustrada. Si nos buscáis por La Verdad Ilustrada en YouTube, encontraréis pues este directo y otros directos que hemos estado dando aquí en TikTok. Así que bueno, un abrazo, y ahora sí, pues tengo que mirar la pantalla para apagar y cerrar el directo. Un abrazo a todos y bendiciones. A ver, ahora.